es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Gloria a Dios. Dios me le bendiga a mis hermanos en esta mañana. Gloria al Señor. Esta mañana soleada, una mañana hermosa que el Señor nos regala. Gloria al Señor. Vamos a orarle al Señor para entrar en el tema de la palabra del Señor, para que sea el Señor hablándonos a nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones. Así que le invito a que coloque un minuto más sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias por cada bendición, por cada palabra tuya, Dios mío, Señor, que viene para nuestras vidas, para alimentarnos. Gracias por la oportunidad que nos das de adorarte, de bendecirte, de levantar las manos, de exaltar tu nombre, de decirte que te amamos, que tú eres todo para nosotros, que queremos que nos sigas guiando, que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo cada día. Hoy empezando una nueva semana, Señor, pero una semana de victoria, una semana de bendición, una semana en el cual estamos delante de ti, Señor, para decirte gracias por todo lo que haces y sigue haciendo en cada una de nuestras vidas. Dios mío, Señor, háblanos, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, porque necesitamos cada día más de tu palabra, de tu presencia, que nos fortalece, que nos ayuda a avanzar y a seguir adelante. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse con una alabanza en sus labios, bendiciendo el nombre del Señor, alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Alabanza al Señor. Damos la bienvenida a todos los amigos, a mis hermanos, a todos los hermanos y a las personas que nos ven a través de este canal de internet. Una bendición grande. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por este momento, por este día en el cual nos permite reunirnos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el Salmo capítulo 31, versículo 15. Salmo 31, 15. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Salmo 31, 15, dice la palabra del Señor: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Dice, voy a hacer énfasis en la primera parte: en tu mano están mis tiempos. Gloria al Señor. Nuestros tiempos están en la mano del Señor. Todo debemos colocarlo en las manos del Señor, y he titulado este tema: dejar todo en las manos de Dios. Dejar todo en las manos de Dios. Escuchamos esta palabra y tal vez la hemos escuchado en muchas ocasiones, pero a veces nos preguntamos, a veces decimos, pero ¿cómo es colocar las cosas en las manos de Dios? O sea, parece una frase sencilla, o muchos la utilizan, y aún personas que no son creyentes o algo, son simpatizantes del Evangelio, dicen, yo le coloco todo en las manos del Señor. Pero ¿qué es realmente colocar nuestra vida, colocar todo en las manos del Señor? Colocar nuestra salud, colocar nuestros proyectos, colocar nuestras decisiones, colocar nuestras vidas, colocar esa decisión que vamos a tomar el día de mañana, todo que esté en las manos del Señor. A veces escuchamos y a veces pensamos y decimos, bueno, en algún momento, en algún tratamiento médico, y tal vez decimos o pensamos o hasta alguien le dice al doctor, al médico, mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos, de acuerdo al examen, de acuerdo al procedimiento. Pero también, si pensamos de esa forma, pues todo lo podemos dejar en manos de las demás personas.
Mi vida está en las manos del piloto de avión que voy a hacer un viaje. Mi mano está en la persona que me está transportando. Mi mano está en tantas situaciones que se pueden presentar. Alguien puede decir, mi mano está mi vida está en las manos del chef, de la persona, del que cualquier cosa puede ocurrir, pero que nosotros podamos decir, nuestra vida está en las manos del Señor. Todo lo que ocurre, todo lo que vivimos. ¿Y cómo se hace eso? Tal vez no es en el momento ya, sino construir una comunión con el Señor, en el cual todos los días nosotros le estamos presentando nuestras vidas, nuestros propósitos, nuestras decisiones, nuestra salud, nuestra familia, todo que esté en las manos del Señor, y que el Señor sea quien nos guíe, el Señor sea quien nos ayude, y que siempre dependamos de nuestro Dios, y que siempre y todo lo que sucede en nuestra vida esté en las manos del Señor. Así que en muchas ocasiones, como decía, escuchamos esta frase, pero cuando viene un problema, cuando viene una dificultad, cuando viene una enfermedad, alguna situación, ahí pensamos y decimos, bueno, ¿cómo es que mi vida y que lo que me suceda esté en las manos del Señor? Porque digo, y de labios para afuera digo, mi vida está en las manos del Señor, pero lo que está pasando me agobia, me quita la paz, me quita el gozo. O sea, no es tan fácil. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Entonces yo quiero aprender a vivir, yo quiero aprender que mi vida está en las manos del Señor, pero cuando mi vida está en las manos del Señor y mis situaciones y cualquier cosa esté en las manos del Señor, igualmente yo pueda sentirme confiado, yo pueda sentirme que descanso en el Señor, yo realmente puedo entender de que mi vida, el Señor es quien me guarda, quien me cuida, quien me protege, que el Señor es quien responde por mi vida, porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha dicho. Ahora vamos a ver algunos versículos en el cual debemos nosotros apoyarnos en la palabra del Señor, porque fue lo que el Señor nos dejó. Y como decía el hermano Carlos hace un momento, son las promesas de Dios, del pastor que le dejaba ese trabajo, esa tarea bueno, qué bonito que uno estudia la palabra y vaya uno anotando esas promesas que el Señor le da, que vaya uno identificando, porque a veces uno lee promesas y ni se da cuenta, y después de que las lee uno dice, quién sabe qué será lo que el Señor quiere para mi vida. El Señor no me habla, pero acaba de leer una promesa que ni siquiera se dio cuenta. ¿Y por qué no se dio cuenta? Porque no estaban sus sentidos, sus ojos, sus oídos espirituales viendo o escuchando lo que Dios le estaba diciendo. Y para eso nosotros debemos estar atentos, debemos estar con la expectativa del momento en que el Señor nos habla. Es cuando nos damos cuenta, y alguien puede decir, bueno, estuvimos o estamos acá reunidos, y algunos dicen, qué bendición, el Señor me habló. Y otros pueden decir, quién sabe, el Señor no me quiere hablar, pero todos escuchamos la misma palabra. Y entonces es cuando necesitamos cuando necesitamos nosotros estar expectantes, estar nosotros con la confianza y con la fe de que venimos en esta mañana para que el Señor nos hable, para que el Señor nos ministre, para que el Señor nos dé una palabra, para que el Señor me fortalezca, para que el Señor traiga una palabra de bendición, de sanidad, de puertas abiertas. Porque si el Señor me dice que Él es mi sanador, como lo hablamos el día miércoles, así es, debemos creerlo. No debemos aceptar el diagnóstico, porque en el momento en que aceptamos el diagnóstico, no estamos aceptando la enfermedad, estamos aceptando ese problema, esa dificultad, pero debemos nosotros creer a lo que el Señor nos dice, creer a su palabra, creer a sus promesas. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Yo quiero, en el día de ayer, estamos acá en el ayuno y leía Isaías 40:31 como una promesa, y quiero que la leamos para que en esta mañana se vaya
con una promesa, escuche una promesa de parte de Dios y se vaya creyendo. Isaías 40:31, vamos a leerlo, en el cual me dice la palabra del Señor: pero los que esperan en Jehová, o los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas, o levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tal vez podamos decir, bueno, este versículo lo he escuchado en muchas ocasiones, pero me sigo cansando, me sigo fatigando, siento que a veces no recibo lo que debo recibir, porque quiero que el Señor me dé esa respuesta para lo cual estoy esperando, estoy necesitando para mi vida. Pero vamos a mirar Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos 6, 18. En el cual nos damos cuenta, o vamos a ver, y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos versículos. ¿Por qué? Porque a veces el Señor nos da una palabra, y en esa palabra que el Señor nos da viene una guerra espiritual, en el cual el enemigo quiere robarnos esa semilla, quiere robarnos esa palabra, quiere robarnos la fe, porque él sabe que la palabra es poderosa y que si nosotros tenemos la fe y la confianza, se va a cumplir en nosotros, y él no quiere eso. Y entonces dice acá, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, tenemos que tener en claro que la palabra del Señor y las promesas que el Señor nos da, es imposible, dice la palabra. O sea, no hay ningún margen de que pueda variar, o de que la palabra no se cumpla. Es imposible, dice. Y como es imposible, es posible para nosotros. Es la promesa. Dios no miente, y dice: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, de la esperanza de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, y que las promesas de Dios se cumplen porque es imposible. Dice, hemos acabado de leer, de que las promesas no se cumplan en nuestra vida. O sea que si no se cumplen, algo debe estar pasando, algo debe estar sucediendo, pero la palabra del Señor hace la obra para lo cual fue enviada. En esta mañana escuchaba unas palabras y escuchaba una frase hablando de lo que es el poder de la palabra, o el poder de las palabras, de cualquier palabra que alguien hable. Ahora, ¿cuánto más la palabra de Dios? Y decía una persona, un médico, un profesional, un psicólogo, hablando en el área o en la parte y en el área secular. Y entonces él decía estas palabras: las palabras tienen poder, decía él. Las palabras tienen poder, y la persona determina qué va a suceder con su vida de acuerdo a las palabras que él pronuncie. Y entonces él decía, si una persona cae, tiene una caída, él con sus palabras determina si esa caída fue un bache o esa caída es una tumba. Entonces él lo decía, son las palabras las que determinan, o sea, cómo nosotros vamos a asumir esa situación en la cual hemos caído. Alguien puede decir, esto es algo sencillamente que me pasó, pero es una oportunidad para avanzar, es una oportunidad para crecer. Y la otra persona puede decir con sus palabras, esto es mi tumba, de aquí no me levanto, de aquí no me saca nadie, esto realmente es la tragedia y de aquí terminó mi vida. Y alguien puede pensarlo de esa forma y nunca se vuelve a levantar, porque fue lo que pensó, porque fue lo que expresó, porque fue lo que confesó. Y nosotros debemos confesar
lo que dice la palabra del Señor, lo que dice el Señor que nosotros somos, lo que dice el Señor que nosotros, para lo cual hemos sido creados, para exaltar, para bendecir, para exaltar y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a ver cómo nosotros podemos dejar todo en las manos de Dios. O sea, yo creo, y como yo creo su palabra, yo espero en Dios. Y coloco todas mis cosas, mis situaciones, mi vida en las manos del Señor. Así que vamos a ver Éxodo capítulo 9. Vamos a estar viendo Éxodo capítulo 9. Voy a leerlo en la versión NTV. Éxodo capítulo 9, versículo 1. Dice: preséntate de nuevo al faraón, le dice el Señor a Moisés. Le ordenó el Señor a Moisés: y dile, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas y cabras, con una plaga mortal. Y dice el 4, sin embargo el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y los de los egipcios. No morirá ni un solo animal de Israel. El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga, ha declarado que mañana mismo herirá la tierra. Así que el Señor le da una orden a Moisés y le dice: hable con Faraón y dígale que deje de ir a mi pueblo para que me adoren. Entonces nos damos cuenta, bueno, aquí vamos a lo que escuchamos, lo que hemos conocido, la historia del pueblo de Israel en la esclavitud, en Egipto, Faraón, Moisés, Aarón, todas las plagas de Egipto, todo lo que sucedió, todo lo que pasó, cómo vio Faraón la mano de Dios. Faraón vio la mano de Dios, los milagros de Dios, pero no solamente Faraón, también ¿quién lo vio? Moisés, Aarón y todo el pueblo de Israel. O sea que ellos veían, y tanto para el uno como para el otro, estaban viendo el poder de Dios, estaban viendo la manifestación de Dios, estaban viendo la mano de Dios manifestada, y lo que el Señor decía, así se hacía y así se cumplía. O sea, no era algo de que el Señor lo decía y de pronto pasaba, de pronto ocurría. Viendo este capítulo 9 nos habla y dice que algunos, aún de los, el Señor les advertía y les daba las señales y todo. Algunos de los egipcios creían, y como creían, entonces mandaban guardar el ganado. Y los que no creían, no, eso, quién sabe, eso deben ser mentiras, no creo. Y decía que después de que pasaba la plaga, morían los animales, todos ellos se iban dando cuenta del poder de lo que el Señor decía, se cumplía. Y el Señor nos dejó escrito, el Señor nos dejó su palabra para que nosotros nos demos cuenta de lo que el Señor dice, así es, se cumple, se realiza, tanto las cosas o las advertencias en las plagas como las promesas que el Señor nos da para nuestra vida, y también nos advierte y también nos habla de la obediencia y sus bendiciones, pero también nos habla de la desobediencia y las maldiciones. Y debemos conocer todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos habla, todo lo que el Señor nos dice, esos tesoros escondidos que hablaban mis hermanos acá. Dice que el Señor nos dará esos tesoros escondidos. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos que Dios es el Rey de Israel, que Dios es nuestro Rey, que el Señor ha hablado. Hay muchas promesas en las cuales el Señor nos habla a través de su palabra, y al final dice: yo el Señor he hablado. Yo el Señor he hablado, como quien dice, la firma, quedó la firma y lo he dicho y así es.
publíquese y cúmplase, en otras palabras. Esa es mi palabra y así, como lo he dicho, se va a cumplir. Y toda la palabra del Señor, el Señor no lo ha dicho y así como lo ha dicho, se va a cumplir. Ya es decisión de nosotros, es determinación de nosotros que esa palabra se cumpla en nosotros, que esa palabra haga la obra en nosotros, haga la obra en cada uno en las áreas que nosotros queremos que la palabra del Señor se cumpla en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra vida espiritual, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nosotros, el Señor nos lleve, la palabra, la bendición, la cobertura de nuestro Dios está en nosotros, está en nuestras vidas. Así que vamos a ver 3 puntos en los cuales cómo dejamos todo en las manos del Señor. Y lo primero es que nosotros entendamos, comprendamos y estemos convencidos de que Dios nos cuida, que Dios cuida de ti, que Dios cuida de nosotros. ¿Por qué? Porque eso es importante. Eso es importante de que nosotros estemos convencidos y tengamos la fe de que nosotros, el Señor cuida nuestras vidas, que nosotros dependemos de Él, que el Señor es quien nos da la dirección, que el Señor es quien nos da esa dirección, esa palabra de la cual nosotros estamos necesitando. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Vamos a verlo o vamos a leer Éxodo capítulo 6, versículo 6. Éxodo 6, 6 dice: por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libraré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Es nuestro Dios. Y el Señor nos dice, te libraré, te protegeré. Si alguno está en alguna situación o siente que está atrapado, que está en esclavitud, que está pasando una situación, dice, yo lo libraré. Yo le cuidaré de ti. Y el Señor se lo decía al pueblo de Israel que estaba en esa situación en Egipto y en el cual entre más días pasaban y entre más el Señor hacía señales y el pueblo y el faraón veía esas señales, dice que Faraón se enfurecía más, su corazón se endurecía más y parecía que la situación no no tenía solución por ninguna parte. Eso nos pasa también a nosotros y le pedimos al Señor y le oramos al Señor y esperamos unos días y nos damos cuenta y aparentemente nada está sucediendo, nada sucede, pero el Señor está trabajando, pero el Señor cuida de nosotros, pero la palabra del Señor se cumple, pero nosotros, a pesar de que creamos que no está pasando nada, si estamos confiando y le estamos orando y estamos esperando en el Señor, aunque parece que no esté sucediendo nada, estamos avanzando. Estamos avanzando hacia la victoria, estamos avanzando hacia la respuesta, estamos avanzando hacia lo que el Señor ha determinado a través de su palabra que va a trabajar y va a suceder en nosotros. A veces oramos por una situación y oramos, pero que eso, aunque no veamos nada, que eso no nos desanime, porque el Señor está trabajando, porque el Señor lo ha prometido en su palabra. Oramos por una situación, oramos por nuestro país, oramos por una situación que nos sucede. En mi vida, en mi caso personal, cuando en un tiempo les he contado, estuve enfermo y entonces yo pensaba y le oraba y oraba al Señor, le pedía al Señor, confesaba la palabra y hacía muchas cosas que sentía y que el Señor colocaba en mi corazón. Y llegaba un momento en que yo decía, Señor, ¿y ahora qué más hago? Y entonces sentía ayunar y entraba, me retiraba en ayuno
Y le oraba al Señor, y le oraba, y le clamaba, y le pedía, y pedía con fe, con determinación. Leía la palabra, leía sus promesas. Terminaba, entregaba el ayuno. Pasaba ese día, llegaba el otro día, 2, 3 días. Y pareciera que no pasaba nada. Pero aunque pareciera que no pasara nada, o aunque no estuviera aparentemente sucediendo o pasando nada, sabía que estaba ocurriendo espiritualmente. Yo estaba avanzando. No era fácil, pero no tenía otra alternativa más que creer a la palabra del Señor, a sus promesas, porque era lo que el Señor me venía guiando, me venía indicando, y entonces seguía y tenía que reprender, y el enemigo venía a atacarme con pensamientos de duda, con pensamientos de que no pasa nada, con pensamientos de que el Señor no lo está escuchando. Pero es cuando tenemos que creerle al Señor, es cuando tenemos que decir y cuando tenemos que darnos cuenta de que la palabra del Señor es poderosa, de que lo que el Señor ha dicho, así el Señor lo hará, que es cuestión de tiempo, que tenemos que esperar en Él, que tenemos que confiar en Él, que tenemos que confiar a lo que el Señor nos ha dicho y nos ha ido hablando y nos ha ido dando esa dirección, para lo cual Él nos va preparando, Él va tratando con nuestras vidas. Así como trató con Faraón, pero así como trataba con Faraón, ¿qué estaba sucediendo también? Estaba tratando con el pueblo de Israel, y estaba tratando con Moisés, y estaba tratando con Aarón. Dice la palabra del Señor que Aarón en ese momento tenía 83 años. Moisés tenía 80 años. Y esto me habla de que el Señor en cualquier momento en nuestras vidas nos puede enseñar, nos puede, a veces decimos, no, ya me pasó el tiempo. No, eran 80 y 83 años y el Señor estaba tratando con Aarón, y el Señor estaba tratando con Moisés. Les estaba enseñando, les estaba dando, o les estaba enseñando, los estaba formando en áreas que necesitaban ser formados. Así que esto me habla de que en cualquier momento de mi vida el Señor quiere enseñarme, quiere formarme, quiere darme palabra, quiere darme promesas, cosas que no, a veces tal vez las había leído, promesas, palabra de parte de Dios, pero llega un momento en mi vida en que el Señor dice, tal vez la ha escuchado o la ha leído en muchas ocasiones, pero es el momento de enseñarte esta palabra. Es el momento de tratarte, es el momento de tratar en esta área de su vida. Nunca es tarde para empezar a que el Señor enseñe nuevas cosas en nuestra vida. Te enseñaré, dice el Señor, te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, que cada vez que caminamos, que nos acercamos al Señor, que cada vez que tenemos la disposición, el Señor nos está enseñando. Cada vez que, lo decía el día miércoles, cada vez que venimos a escuchar la palabra de Dios, el Señor nos está dando una bendición. Amén. El Señor nos está dando una bendición. O sea que el Señor tiene una bendición siempre en cada servicio, en cada culto. El Señor tiene una bendición para nosotros. El día que no estemos, el día que por alguna razón no podamos venir, pues nos perdemos esa bendición. Pero es la bendición que el Señor tiene para su pueblo. Bendiciones en muchas áreas. Lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Hay bendiciones que recibimos allá en nuestro hogar, hay bendiciones que recibimos cuando leemos la palabra allá en la casa, hay bendiciones que recibimos cuando vamos escuchando una prédica, cuando estamos en algún lugar y estamos recibiendo bendición, pero hay bendiciones que solamente las recibimos cuando estamos reunidos, cuando estamos en la casa del Señor,
cuando estamos reunidos como el cuerpo de Cristo, cuando estamos reunidos para adorarle, para alabarle, es cuando el Señor nos está hablando, nos está enseñando. Y entonces, como dije hace un momento, lo primero que debemos entender para entregar todo en la mano del Señor es que el Señor nos cuida. Y cuando estamos convencidos que el Señor es el que responde por nosotros, que el Señor es el que nos cuida, entonces entregamos las cosas, entregamos todo en la mano del Señor y entregamos todo porque estamos confiados en Él y porque podemos descansar en Él. Podemos hacer nosotros un intercambio, como dice Mateo 11:28, que le entreguemos las cargas al Señor, nuestras cargas. Y entonces el Señor nos está diciendo, entregue mis cargas y yo le entrego mi yugo. Y entonces cuando nos damos cuenta que cuando hacemos ese intercambio y cuando realmente descansamos del Señor, quedamos nosotros descansados, quedamos nosotros con la bendición de que es el Señor quien nos está cuidando, de que de aquí en adelante el Señor es el que cuida, el que guarda, el que nos protege, y aunque las cosas parece que no van bien, o que antes por el contrario, si hay un problema, una dificultad, como que el enemigo se está apoderando, como que el enemigo, como que el problema se agrandó, aunque aparentemente suceda eso, debemos seguir confiando que el Señor cuida de nosotros. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Como número 2, vamos a verlo en Éxodo capítulo 10, versículo 1 y 2. Así que debemos nosotros colocar nuestra confianza no en nuestras fuerzas, no en el sistema. Si a veces confiamos o depender o poner la confianza en el gobierno de turno, no, que nuestra confianza esté en el Señor. Número 2 dice Éxodo 10, 1 y 2. Éxodo 10, capítulo 1 y 2 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver a Faraón y vuelve a presentar tus demandas. Esta palabra, regresa y hable con Faraón, el Señor se la dijo en muchas ocasiones a Moisés. Y Aarón, vaya y hable. Ve y presenta tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. ¿Cómo así que el Señor hizo que Faraón y sus funcionarios se pusieran tercos? O sea, aquí no está diciendo que el diablo estaba ahí para colocar tropiezo y para que Faraón no accediera a las peticiones de Moisés. Dice todo lo contrario, o sea que esto me está diciendo que en muchas ocasiones de mi vida, en mis situaciones, el Señor también hace que las cosas aparentemente se pongan difíciles y nosotros digamos, se me levantó el diablo. El diablo se me levantó porque las cosas no me están saliendo. Y resulta que es que el Señor está interviniendo porque nosotros le estamos clamando para que Él actúe a nuestro favor. ¿Y por qué hace eso? ¿Y por qué el Señor lo hace de esa forma? Porque es que el Señor trabaja muy diferente a como nosotros trabajamos o a como nosotros pensamos. Pero lo que nosotros sabemos y debemos tener claro es que todo va a obrar para bien. De que a los que amamos a Dios todo obra para bien. De que aunque las cosas se vean turbias y parece que se complicaron, el Señor está trabajando. Y mientras esas cosas parece que no nos van a salir, el Señor también está trabajando en nosotros y nos está formando y está formando carácter y está fortaleciendo nuestra fe y está diciéndonos, es que yo soy el que te voy a sacar de esa situación. Porque es que si confía en otras cosas, en sus propias fuerzas, en alguna persona, en alguna situación, entonces ya después no me va a dar la gloria a mí, sino que va a decir, fue que alguien me ayudó, fue que esto, fue que lo otro, fue que el medicamento, tantas cosas, pero el Señor trabaja de forma diferente. Yo hice que Faraón y sus funcionarios
se pusieran tercos. Si leemos estos versículos cuando Faraón o cuando Moisés se presentó delante de Faraón, en 8 ocasiones que Moisés se presentó delante de Faraón, lo podemos mirar, lo podemos leer, nos vamos a encontrar que en 6 ocasiones pasó lo mismo. Y el Señor dice lo mismo: yo hice que Faraón se pusiera terco, que Faraón y sus funcionarios se pusieran tercos. O sea que aunque parece que se pusieran tercos y que esa situación se cerró y que esa situación parece que no tenga salida, el Señor está trabajando si nosotros estamos confiando en Él, si nosotros le estamos depositando la situación en las manos del Señor y estamos descansando en Él y tenemos la confianza en el Señor y estamos dependiendo del Señor. Así que podemos decir y pensar: ay, Señor, ya sé qué es lo que está sucediendo. Puso terco a esas personas, pero en medio de esa terquedad me va a dar la victoria. En medio de esa dificultad, en medio de que las puertas se cerraron, me va a dar la victoria. Yo realmente no sé cómo será, pero lo que estoy convencido es que se hará, es que el Señor obrará, es que el Señor ya metió su mano para trabajar y para actuar a mi favor. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Y dice que se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. Tenía una finalidad, esa terquedad, para ver las señales milagrosas de Dios en medio del pueblo de Israel, en medio de Egipto, en medio de que todo lo que estaba pasando, el Señor hacía una diferencia. Lo leímos en el versículo anterior. Y el Señor, había una diferencia entre el ganado de los egipcios y el ganado de Israel. Porque aunque parece que las cosas estuvieran sucediendo para todos igual, no es así. El Señor tiene y el Señor cuida de su pueblo, cuida de nosotros. Aunque el sol salga, como dice, aunque el sol salga para justos e injustos o llueva, hay una diferencia. Ya hay una diferencia en quien sirve a Dios y quien no le sirve. Eso me lo dijo el Señor en alguna ocasión, que yo le reclamaba y yo le decía: pero ¿por qué, Señor? Y ese día en oración le reclamé al Señor, porque en mi forma de pensar, de argumentar, mis pensamientos, mis argumentos, pensaba que yo tenía la razón. Y el Señor me dice: es que un día se va a ver la diferencia entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. Y cuando escucho esa palabra, yo entendí, pero también dije: Señor, perdóname, porque a veces piensa uno cosas y cree uno tener la razón, pero el Señor permite las situaciones, permite las cosas para que podamos ver su gloria, para que podamos ver los milagros. Dice ahí más adelante: también lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos, para que tengamos testimonios, para que si alguien diga: pero Señor, yo veo que alguien se para allá en el púlpito, o yo escucho testimonios, y la gente cuenta unos testimonios tan bonitos y unos testimonios tan tremendos que yo no sé qué decir. Entonces dígale: Señor, deme testimonios para contar. Si no tiene testimonios para contar. Y el Señor dice que estos testimonios son para que le contemos a nuestros hijos. Y para que nosotros le contemos a nuestros hijos lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que el Señor ha hecho en ellos. A veces, como ellos van creciendo con nosotros creemos que Él se está dando cuenta. Pero el Señor nos dice que ellos se den cuenta, que nosotros le contemos y que nosotros le digamos: mire, nosotros tenemos que estar agradecidos por el Señor.
Y debemos servir al Señor por esto y por esto. Y usted cuando estaba pequeño, cuando estaba pequeña, le pasó esto. Y esto dijeron los médicos. Y el médico decía, esa persona no puede, este niño nunca en su vida ya lo quieren atar y lo quieren dar un diagnóstico. Nunca podrá jugar, nunca podrá correr, nunca. Y esto y lo otro. Y le hablan. Y es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión. Si creemos a ese diagnóstico o le creemos al Señor. Si creemos a ese diagnóstico o creemos a la palabra de Dios. Y decirles, mire, y contarle a nuestros hijos por qué debemos estar agradecidos. Y por qué el Señor lo es todo para nosotros. Lo que el Señor ha hecho en nosotros. Cómo el Señor ha trabajado, cómo el Señor ha obrado eso. Cuando ellos lo escuchan, va a tocar sus corazones. Y que no suceda como lo que sucedió con la generación del libro de Jueces. Se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y por qué se levantó una generación que no conocía a Dios? Porque sus padres no le contaron lo que el Señor nos está diciendo que le debemos contar. Porque ellos asumieron que como estaban creciendo y estaban en la misma casa, en la misma familia, ellos estaban dando cuenta. Pero no, el Señor nos dice que ellos se den cuenta, sino que nosotros le contemos, sino que nosotros testifiquemos, sino que nosotros le contemos de cosas que como ellos estaban pequeños no se dieron cuenta. Pero que el Señor obró, pero que el Señor trabajó, pero que el Señor lo levantó. Y como el Señor lo levantó, lo hizo con un propósito. Para que nosotros y nuestros hijos, y aquí me habla de generaciones, le sirvamos al Señor. Pudiera contarle a sus hijos y a sus nietos. O sea, esto es de generación en generación. Contarle a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios. Acerca de las señales que realicé en medio de ellos. Y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Gloria a Dios. Y entonces ellos tenían que contarle a sus hijos y a sus nietos de las maravillas, de los milagros, de cómo el Señor sacó de la esclavitud de Egipto a Israel, de cómo los puso en ridículos. Pero esa cadena de testimonios generacionales en algún momento se cortó. En algún momento alguien o lo vio, o se le olvidó, o le dio pereza contarle a sus hijos. No, ellos están dando cuenta, ellos saben del Dios poderoso que tenemos. Y como se cortó esa cadena de testimonio, de enseñanza, entonces se levantó una generación que no conocía al Dios de Israel, que no conocía al Dios de sus padres, que no conocía los prodigios, las maravillas de cómo el Señor los había sacado de la esclavitud. Y que el Señor conozca, y que nuestros hijos conozcan, nuestros nietos, nuestras generaciones vayan conociendo de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y digo, hablo de hijos, hablo de nietos, pero es que, no, eso más adelante, cuando lleguen los nietos, ¿qué nos vamos a poner a hablar ahorita si ni siquiera han llegado? No, desde ya debemos no solamente orar, y vamos nosotros bendiciendo esa generación, esas nuevas generaciones que se levantan, esas nuevas generaciones que llegan, que el Señor los use, que el Señor les enseñe también y les dé a conocer esos tesoros escondidos de la palabra del Señor, que ellos puedan ser sensibles a la palabra de Dios, que el Señor levante ministerios en ellos, que el Señor levante adoradores, que el Señor levante predicadores, que el Señor levante hombres y mujeres dispuestos a llevar, a compartir, a predicar, a testificar de las obras de Dios, de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Gloria a Dios. Así que Dios, como número 2, creo que no lo había dicho. Primero, número 1, Dios cuida de ti. Número 2, porque Dios me forma. Y Dios nos forma, y Dios nos está formando. Y Dios en algún momento nos puede decir, bueno, me está haciendo una petición, voy a ponerlo a esperar. ¿Y para qué lo voy a poner a esperar? Para mostrarle mis maravillas, para mostrarle
cómo hacerlo paciente, para mostrarle y hacerlo más sabio, para mostrarle mi sabiduría, para que dependa de mí. Y el Señor, así como formó estos hombres, estas mujeres, el pueblo de Israel, nos forma a nosotros. Y tenemos que esperar, y tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y tenemos que aprender a que no nos arrodillamos, oramos y ya nos levantamos a mirar y a buscar la respuesta. No, y si no llega la respuesta, pues tenemos que seguir doblando rodillas, tenemos que seguir pidiéndole al Señor, tenemos que seguir siendo formados, tenemos que esperar para aprender paciencia, para aprender sabiduría. En esta espera, ¿qué nos enseña el Señor? En esta espera el Señor nos enseña paciencia, sabiduría, nos vuelve buenos consejeros, nos vuelve buenos administradores, nos vuelve... aprendemos a ahorrar, aprendemos muchas cosas que difícilmente en otra situación las aprendemos. Y yo digo, lo que pude aprender en este tiempo en el cual estuve algunos años o estuve por años enfermo, yo dije, lo que aprendí en esos años difícilmente lo hubiera podido aprender en otra situación, o nunca lo hubiera podido aprender. Pero lo viví, pero el Señor le preguntaba, el Señor me hablaba, el Señor me consolaba, la respuesta no llegaba, pero el Señor me fortalecía y diciéndome, adelante, adelante, espera, la respuesta viene, tranquilo, espera en mí, que la fortalezca y que dependa, que yo dependiera del Señor. Y de esa forma fue formando áreas en mi vida, fue formando a tomar buenas decisiones, a tomar mejores decisiones. Todo eso, ¿por qué? Porque aprendemos en una situación difícil a esperar en el Señor. Vamos a mirar ya para terminar o ir terminando Éxodo 15, 26. Vamos a mirar primero Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25. Dice, sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Voy a volverlo a leer porque ya entramos en la última etapa acá de la enseñanza. Y mire lo que el Señor está diciendo. O sea, ¿qué quiero que veamos? Lo que el Señor nos está diciendo. Lo que Faraón o Faraón tipo de Satanás estaba impidiendo. Él estaba impidiendo que el pueblo saliera para que el pueblo no le pudiera servir. Porque Satanás sabía que si se servía, iban a venir bendiciones. Y entonces dice, sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Miremos el 26. Hermana Nora, por favor. 23, 26, el siguiente. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. O sea, el Señor nos está diciendo que si le servimos, el Señor nos protege. Primero, trae bendición en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero segundo, nos protege y nos guarda de enfermedades. O sea que esto me está hablando de un seguro que no conseguimos acá en la tierra. Ahora decimos cuál es el mejor seguro y esto y lo otro, y el seguro contra todo y el seguro, bueno, y ahora nos ofrecen seguros para protegernos de todo, pero hay seguros que no los conseguimos acá. Y ese es el seguro del cual nos habla la palabra del Señor. Nos dice que si le servimos, el Señor nos protege de enfermedades. Hay una cobertura especial y esa cobertura no es terrenal, es una cobertura de lo alto, es una cobertura de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos. Y ahora sí veamos Éxodo 15, 26.
Hermano, pastor, ¿yo cómo hago para mantenerme firme, para mantenerme sano, para mantenerme? Sírvale al Señor. Ay, no, pero está hablando de algunas vitaminas y todo. La vitamina es la palabra del Señor. La vitamina de alimentarnos del Señor. Y les dijo, Éxodo 15:26 les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, ofreciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor, quien los sana. ¿Quién los sana? Gloria al Señor. El Señor es nuestro sanador. Así que el número 3 y el punto número 3, Dios piensa en nuestras generaciones. Dios piensa en las próximas generaciones. Y vamos a mirarlo, que lo leímos hace un momento, vamos a volverlo a leer, pero vamos a leerlo, el versículo Éxodo capítulo 10, versículos 2 y 3. Dios bendice tus generaciones. Que lo que nosotros somos y lo que tenemos, el Señor nos lo ha dado. Dice el 2, también lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Y dice el 3, que es el que creo que leamos, así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron esto. Y le dijeron, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Gloria a Dios. Para que el Señor nos ha sacado de la esclavitud, para que el Señor ha hecho y ha invertido el tiempo que ha invertido en nosotros, para que le adoremos, para que le sirvamos, para que demos testimonio, para que engrandezcamos el nombre del Señor, para que le contemos al mundo de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y termino con este versículo, Éxodo capítulo 9, versículo 15 y 16. Éxodo 9, 15 y 16. Dice, a estas alturas bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. El Señor hablándole a través de Moisés a Faraón. Y dice el 16, sin embargo te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que nos damos cuenta de que el Señor cuida de nosotros, de que el Señor nos forma y de que el Señor cuida y guarda y bendice nuestras generaciones. Así que, mis hermanos, que entendamos y que estamos en la mano del Señor y que todo le coloquemos en la mano del Señor y que toda nuestra situación, que todo lo que ocurre, que todo lo que pasa está en las manos de nuestro Dios. Así que, gloria al Señor. Vamos a orarle al Señor y vamos a colocarle cualquier situación en las manos de Dios. Yo no tenía este versículo y quiero que lo leamos. Un versículo que el Señor me da en este momento. Y quiero que lo leamos para que nos vayamos con esta bendición. Y quiero que lo coloquemos. Salmo 60, 12. Salmo 60, 12. Y el Salmo 60, 12 me dice, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. Gloria a Dios. Apropiemos de esa palabra y volvamos a leerlo. Pongámonos de pie y vamos a leerlo todos al unísono. Gloria a Dios, porque es promesas, palabra que el Señor tiene para nosotros. Con la ayuda de Dios
haremos cosas poderosas. Con la ayuda de Dios, haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Señor, dar un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Dios. No nos cansamos de darte gracias. Y como lo dice el Salmo 60:12, con tu ayuda, Señor. Solamente con tu ayuda. Porque no es con nuestras fuerzas, sino es con tus fuerzas. No es con nuestra fuerza, Dios mío, Señor. No es con la fuerza del caballo, sino es con tu fuerza, Dios. Con tu ayuda haremos cosas poderosas, Dios. Gracias, Dios mío, Señor. Mira, Dios mío, Señor, a tu pueblo. Mira, Dios mío, Señor, cada uno de los que nos encontramos reunidos en esta mañana. Y estamos aquí, Dios, porque hemos entendido, Dios, de que cada día más te necesitamos. Y necesitamos de tu palabra. Y tu palabra nos alimenta. Y tu palabra es la vitamina, Señor, para nuestra alma. Y tu palabra, Dios mío, nos fortalece, nos permite avanzar y remontarnos como las águilas y ser fortalecidos y ser renovados y tener fuerzas como el búfalo, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Y en esta hora, como lo he predicado en esta mañana, Señor, te colocamos todas nuestras situaciones. Te colocamos nuestra salud. Te colocamos nuestro propósito. Te colocamos nuestras metas. Te colocamos nuestro mañana. Te colocamos nuestras familias. Te colocamos nuestros hijos. Te colocamos todo en tus manos, Señor. Porque nuestras vidas no están en nadie más que en tus manos, Dios. La vida de nuestra familia, la vida de nuestros hijos están en tus manos, Dios. Y gracias te damos en esta mañana por tu protección, por tu bendición, por la oportunidad que nos das de servirte, Dios. Porque al servirte, Señor, tenemos todas estas bendiciones de las cuales nos habla tu palabra. Esta cobertura, este seguro. Gracias, Dios mío, Señor, te damos. Te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos ayude, Dios. Tú eres nuestro sanador. Como lo leímos Éxodo 9, 15 y 16, tú eres nuestro sanador. Como lo leímos en Éxodo capítulo 10, versículo 3, tú eres nuestro sanador, nuestro sanador. Tú eres, Dios mío, quien abre puertas, quien cierra puertas. Nuestras vidas dependen de ti, están en tus manos. Que todo esté en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestros hijos, todo esté en tus manos y todo dependa de ti. Nuestras decisiones, Señor, dependan de ti para que nos ayudes a tomar las mejores decisiones. Nos enseñes a ser, Dios mío, Señor, buenos consejeros. Nos enseñe, Dios mío, Señor, prudencia. Nos enseñe, Dios mío, Señor, tu palabra. Nos revele tu palabra. Nos revele, Dios mío, Señor, cómo podemos resolver una situación que se nos ha tornado difícil y que tal vez esas personas se han vuelto más cerca, Dios mío, Señor, pero tú tienes el control de todo. Tú tienes el control de cada situación. Que nos guardes a donde quiera que vayamos. Que nos guarde, Dios mío, Señor, por las carreteras. Que nos guardes de cualquier cosa mala. Que tus ángeles estén a nuestro alrededor, guardándonos y protegiéndonos. Tus ángeles
enviaré para que te guarden. Gracias, Señor, por tu protección, por tu bendición. Gracias, Señor, porque tu palabra nos limpia, porque tu palabra nos fortalece, nos renueva. Porque tal vez entramos pensando algo y entramos a tu casa afanados, pensativos, desanimados, pero salimos renovados, salimos transformados, salimos cambiados, salimos contentos, gozosos, porque eso es lo que produce tu palabra. Toca cada vida, toca cada uno de tus hijos, toca cada uno de tus siervos, Dios. Haz tu obra. Levanta al caído, levanta al desanimado, levanta al debilitado, Dios. Da nuevas fuerzas como el águila. Da fuerzas, trae renovación, trae bendición, trae sanidad, Dios. Si ese problema, si esa enfermedad ha traído desánimo, ha traído falta de esperanza, ha traído temores, ha traído angustia, quita todo eso, porque es lo que el enemigo quiere traer y lanzar sobre nosotros. Quiere maldecir nuestra vida, nuestra finanza, nuestra salud, nuestra familia, pero nosotros estamos escondidos en ti, mi Señor. Queremos adorarte, queremos servirte. Tu palabra dice que ninguna de las enfermedades que tocaron a Egipto nos tocarán. Si te servimos, si te adoramos, si vivimos para ti, Señor, si guardamos tu palabra, si nos apartamos del pecado, si nos apartamos de todo aquello que te ofende, Señor. Apártanos del pecado, Dios, apártanos del pecado. Oh, Dios mío, Señor, esta palabra que poco se habla, que poco se predica, pero es, Dios mío, Señor, lo que tú quieres para tu pueblo, que nos apartemos para ti, que estemos separados para ti, porque sin santidad nadie te verá. Oh, gracias por tus promesas, gracias por lo que has prometido, gracias por tu gracia, Señor. Gracias por haber venido a morir por nosotros, porque esto cambió el rumbo, no solamente del mundo, sino de la humanidad y del universo. Así como cuando pasa algo en la tierra, lo de las Torres Gemelas, lo del virus del 2020, y escuchamos, esto cambió el mundo no volverá a ser igual, pero el mundo ya había cambiado. Hace más de 2000 años el mundo cambió y el mundo no volvió a ser igual cuando tú pisaste esta tierra y moriste por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y no solamente el mundo no volvió a ser igual, sino no volvió a ser igual todo el universo. Oh, gloria al Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque el universo no volvió a ser igual. Porque el Hijo de Dios tocó la tierra, porque el Hijo de Dios hizo la obra completa y perfecta, porque el Hijo de Dios se entregó como ofrenda perfecta una sola vez para siempre, para darnos vida, para perdonar nuestros pecados, para traernos la salvación. Gracias, Señor, gracias te damos, gracias, no nos cansamos de darte gracias. El mundo, el universo y la historia cambió y partió la humanidad y partió los tiempos. Antes de Cristo y después de Cristo lo cambió todo. Gloria a Dios. El mundo y la historia se partió en dos. Antes de Cristo y después de Cristo, y aún la humanidad no ha querido reconocer lo que sucedió, no se ha dado cuenta de lo que pasó. Aún el calendario fue cambiado y el ser humano no se ha dado cuenta todavía de lo que pasó y de lo que sucedió tan grande y tan poderoso, y que sucedió solamente una sola vez, que no va a volver a ocurrir, que no va a volver a pasar, porque fue un sacrificio perfecto, porque fue el sacrificio perfecto que recibió el Padre como ofrenda por el perdón de nuestros pecados, por el perdón de tus pecados y de mis pecados.
Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador. Te damos gracias en esta hora, en esta mañana. Amén y amén. Gloria al Señor. Te damos este aplauso para ti, Dios. Te damos este aplauso para exaltar tu nombre y glorificar tu nombre. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Padre, bendice al dador alegre, bendice las ofrendas, los diezmos. Bendice al que ofrenda, al que diezma, para que tu obra avance, para engrandecer tu nombre, para dar a conocer tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus finanzas, abre puertas en el área laboral, financiera, en todas las áreas, y que mis hermanos y todos los presentes podamos cumplir con nuestras obligaciones y ser bendecidos, Señor, en el área financiera también. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orarle al Señor para salir de este lugar y seguir en la presencia del Señor. Así que tengamos en cuenta no solamente esta semana, sino siempre esas promesas de la palabra del Señor que nos da vida, que nos fortalecen, y que así el enemigo venga a hablarnos al oído para desanimarnos y para colocar incredulidad en nosotros. Sepamos y entendamos de que el Señor nunca, que el Señor jamás podrá mentir. Bueno, mis hermanos, también haciéndole la invitación para que invitemos personas nuevas, para que, como lo hablamos en esta mañana, que demos testimonio, que hablemos de las maravillas de lo que el Señor ha hecho en nosotros, y hablemos de las maravillas que el Señor ha hecho. Invitemos personas para que otras personas puedan beneficiarse y conocer lo que nosotros hemos conocido, la palabra, las promesas y las respuestas de Dios para nosotros y nuestras familias. Vamos a orarle al Señor y que esta semana sea de grandes bendiciones, sea de grandes respuestas, y que hagamos cosas grandes. Como dice el Salmo 60:12, hagamos cosas grandes con la ayuda y con las fuerzas de mi Señor. Padre poderoso, te damos gracias. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Ay, hermano, antes de orar para finalizar, también los hermanos que nos puedan acompañar, bueno, este próximo sábado, acá por el sector, 4 de la tarde, para evangelizar. 4 de la tarde, los esperamos el sábado. Vamos a estar evangelizando acá por el sector. Los hermanos que vayan a venir nos lo hacen saber, para saber con quiénes contamos y ir a predicar acá en este sector. Padre poderoso, Padre maravilloso, te pedimos que nos bendigas, que bendigas a tus hijos, a tu pueblo. Salimos de este lugar, pero seguimos en tu presencia, con tu cobertura en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Guárdanos, protégenos, ayúdanos. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá reunidos en esta mañana, en esta tarde ya. Bendícenos, Señor, llévanos a nuestros hogares, y que esta semana sea de grandes bendiciones, y que la mano tuya, tu mano poderosa, esté sobre nuestras vidas, ayudándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos a seguir adelante. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga. La paz del Señor sea sobre cada una de sus vidas. Amén y amén.